Dios le bendiga, mis queridos amigos. Vamos a tener la palabra de Dios leída en el Salmos 96, su verso 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrense los cielos y gócense la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Es posible que este salmo sea escrito por David, un cántico nuevo de alabanza al Señor, porque la Biblia no relata quién lo escribió, pero sí se cree que pudo ser David. Y todos conocemos de la historia de David. Todos sabemos desde el principio cómo inició el ministerio, el reinado de David. Sabemos que David fue un muchacho que lo tenían separado de su familia, de la casa, lo tenían en el campo, apacentando las ovejas. Y muchas veces tú te sientes rechazado, muchas veces tú sientes que te tienen al menos, que te tienen separado, pero no entiende que en ese momento de esa separación, donde tú entiendes que todo te ignoran, que en tu casa no te buscan, que te tienen aislado, en este momento de esa separación, de ese aislamiento, Dios te está capacitando. Dios te está preparando para lo que viene de Dios para tu vida, para esa nueva temporada. Dios te está capacitando para entregarte lo que Dios dijo que era tuyo, para Dios hacer contigo lo que Él determinó. Porque si te sientes muy cómodo, si te sientes en una zona de confort donde está todo bien, muchas veces no vas a entender el propósito de Dios en tu vida. Pero cuando tú estás ahí en el campo, que estás siendo capacitado, tú crees que nadie te quiere, tú crees que todo el mundo se olvidó de ti, pero Dios está ahí contigo, Dios está preparándote. Y todo aquel que no fue a visitarte ahí donde tú estabas siendo procesado, todo aquel que te dio la espalda, todo aquel que no te buscó, entonces va a tener que ver la maravilla de Dios en tu vida. Entonces van a tener que darse cuenta que lo que ellos pensaban que te iba a matar te hizo más fuerte, que lo que ellos pensaban que te iba a sumergir en una depresión, eso es lo que te sirvió para bendición, para tú escalar a otro nivel, para Dios glorificarse en tu vida. Santo eres, Señor. Y por eso es necesario muchas veces la separación. Por eso es necesario que Dios se ponga aparte, te saque de esa zona de confort, te saque de donde tú crees que verdaderamente tú debes estar, porque cuando nos vamos a lo natural pensamos que debemos estar en un lugar específico, pero el Dios que te cogió, el Dios que te marcó, sabe que en esa zona donde tú quieres estar no te conviene, porque ahí tú no vas a prepararte como Dios quiere que te prepare. Ahí tú no vas a ser capacitado en el nivel que Dios quiere capacitarte y por eso viene esa separación, por eso tú te sientes solo. Muchas veces sientes que nadie te quiere, pero tú estás siendo capacitado ahí en ese lugar donde tú te encuentras hoy. Y la palabra de Dios nos dice aquí en el Salmo
Alégrense los cielos y gócense la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. ¿Y por qué rebosarán de contento? Porque viene el Dios Todopoderoso, porque Jehová vino, porque vino a juzgar a la tierra. Y el único que tiene la potestad, el único que está apto para juzgarte a ti y a mí, se llama Jehová. Porque verdaderamente Él nos conoce más que nosotros mismos. Él conoce tu pensar, Él conoce tu sentar, tu levantar, Él conoce lo más íntimo pensamiento que hay en ti. Él conoce tu corazón, porque nosotros podemos ver solamente lo de afuera. Nosotros juzgamos por las apariencias que podemos ver desde afuera, pero Dios que conoce los secretos que hay dentro de nosotros, Él fue que nos creó y el único que está limpio y puede juzgarnos se llama Jehová, porque ninguno de nosotros estamos aptos para juzgar a nadie. Nos gusta demasiado estar acusando, estar señalando, pero todo tenemos algo. Todo un momento le ha fallado a Dios. Hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de Dios. Por eso no podemos estar juzgando a nadie. Tenemos que dejarle el juicio a Jehová, porque Él es que vas a juzgarlo. Él es que te vas a juzgar a ti y a mí. Entonces, ¿por qué nosotros nos enfocamos tanto en querer acusar? Donde nosotros debemos enfocarnos en el Señor y decirle, Señor, quita de mí lo que no es de tu agrado. Porque muchas veces tenemos conducta, hacemos cosas que no son del agrado de Dios y aún ni cuenta nos damos que tenemos conductas que no vienen de Dios. Por eso tenemos que en el secreto decirle, Señor, quita de mí todo lo que no te agrada, todo lo que no viene de ti. Aún perdóname por mis pecados que son ocultos, que ni yo sé qué pecado. Pero Dios que nos conoce, sabe. Pero cuando nosotros nos humillamos y le pedimos perdón a Dios, Dios entonces te perdona. Y Él es quien te vas a juzgar. Y Él es quien nos juzga y no nos acusa. No está señalándonos cuando tú le pides perdón a Dios por algo que tú entiendes que le fallaste, que cometiste un pecado delante de Dios. Tú vas delante de la presencia de Dios y tú le dices, Señor, perdóname. Él te perdona, pero no vives recordándote que tú le fallaste. Cuando tú vuelves y fallas, Él no te dice, te perdoné de aquello y mira cómo volviste y caíste. No. Él está ahí presto para perdonarte, para levantarte. Pero nosotros los humanos, nosotros lo natural, queremos estar juzgando más de la cuenta, queremos estar acusando todo el tiempo. Una persona falló hace 20 años y todavía recordamos que esa persona falló. Cuando ya Dios lo perdonó, nosotros seguimos ahí recordando eso, recordando esa caída de ese hermano, de esa hermana. Cuando Dios no te llamó para eso, cuando Dios te llamó para que le dé una mano al caído, para que le dé una palabra a aquel que está débil, a aquel que está falta de una ayuda, tú vaya y lo ayude.
Para eso fue que Dios nos llamó, no para hacer juicio de nadie, no para estar acusando a nadie. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos humildes de corazón y que podamos sentir el dolor de aquel hermano, que podamos sentir la necesidad de aquel que está pasando por un proceso y en vez de estarlo acusando, que lo ayudemos a orar. En vez de ir a hablar del hermano que falló, del hermano que pecó, en vez de ir a estar acusando, que vayamos y le digamos, Dios está contigo. Y aunque tú no me veas, yo estoy orando por ti. Yo sé que Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Yo sé que Dios está ahí y que Dios no te va a dejar solo. Mi hermana, cuenta conmigo. Hermano, cuenta conmigo. Yo estoy aquí para ayudarte. Y vamos a ver más resultados. Vamos a ver que las cosas van a cambiar a nuestro alrededor cuando nosotros estemos dispuestos a cambiar. Todo lo que está a nuestro alrededor va a cambiar. Pero tenemos que vivir para ayudar. Tenemos que vivir para darle la mano a aquel que está en el suelo, no para juzgar, porque al que le corresponde juzgar no se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y dice la Biblia que Él vino a juzgar al mundo, a juzgar la tierra, pero Él es quien nos juzga con justicia, porque tú puedes estar pasando por un proceso y estar allí siendo juzgado por los hombres. Podemos ver que los abogados se venden. Podemos ver que buscan testigos falsos, donde la Biblia habla de esos testigos falsos que se prestan para ir a testificar, sabiendo que lo que están diciendo es mentira, sabiendo que no estuvieron en el momento que pasó el hecho, pero ellos por 2 pesos se venden, a veces por envidia, por maldad. Pero aquí no dice la Biblia, el Dios de Israel, Jehová Dios de los ejércitos, Él no va a juzgar, pero con justicia. Aquí no va a haber nadie que pueda ir decir, pero Dios, tú no te recuerdas, ella hacía esto, ella hacía el otro, él era tan pecador, es que ella fue tan mala, hizo tanta maldad, y tú la vas a juzgar con justicia. No, ahí nadie va a poder ir a querer echarle leña al fuego, como decimos, porque Dios es quien nos va a juzgar y es quien conoce todo de nosotros. Y solamente para que podamos entrar al reino de Dios, solamente tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Salvador, entonces ya tenemos entrada al trono de Dios y todos nuestros pecados son perdonados. Y ahí vamos a ser juzgados por Dios cuando llegue el día del juicio y vamos a tener entrada, aleluya, al trono de Dios. Por eso es necesario detener nuestros pasos a donde Dios no quiere que vayamos. Por eso es necesario que le entreguemos nuestra vida al Señor para cuando llegue el día del juicio, cuando llegue el día que vayamos a ser juzgados, estemos limpios delante de Dios. Estemos preparados para ser juzgados, para vida eterna con Dios. Porque Dios nos va a juzgar a todos. Dice la Biblia, aún a vivos y muertos. Porque todo aquel que haya muerto, cuando sea el levantamiento, dice la Biblia, que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y todos los que hemos quedado, entonces seremos arrebatados. Y cuando llegue ese gran día, donde
estaremos delante de Dios para ser juzgados. Qué lindo será, qué lindo será ese día cuando seamos juzgados y estemos allí morando por la eternidad con el Dios Todopoderoso. Porque allí vamos a morar por toda una eternidad con el Cristo de la gloria. Pero tenemos que hacer las cosas que Dios quiere. Tenemos que ser conforme a Dios y andar en el mandato de Dios para que el día que seamos juzgados estemos limpios delante de Dios. No haya nada que nos impida entrar al trono. No haya nada que nos sea de obstáculo para llegar hacia la meta prometida. Nuestra meta es la salvación. No importa por lo que pasemos aquí en este mundo, porque todo aquí es pasajero. Aquí todo se quedará. Pero nosotros tenemos un alma que salvar, que va a ser para toda la eternidad. Y qué lindo será cuando estemos morando allí con el Señor, cuando estemos allí delante del trono adorando como los 24 ancianos, adorando al Cristo de la gloria. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios para cuando llegue ese día de ser juzgado, para cuando llegue ese día estemos preparados con Dios. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Y vamos a pedirle al Señor que cada día nos prepare más y más para que estemos limpios delante de Él, para que cuando seamos juzgados podamos decir gracias, podamos estar allí delante del trono de Dios, celebrando con nuestro Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga.